Estoy estrenando un nuevo computador. Así que estoy aquí chamboneando una barbaridad. A ver, ¿por qué no veo toda la pantalla? Toda la pantalla. Pero aquí voy a venir. Mm, mm. No, cerrar. A ver. Tengo que empezar de nuevo. Dejar de compartir. Ahora, no. ¿Tampoco? No, ¿Se ve algo? no, ¿Cómo? tal vez pueda seleccionar lo que quiere compartir y ahí recién se le habilita, antes no. ¿Te vas a bañar? Ya, a ver qué puede ser. Espérame. Me sale aquí, elige lo que quieres compartir con No lo Meet, van a hacer nada. ¿no? Entonces ahí está Ya. pestaña Chrome, ventana y No, toda pero la bañate, yo me voy pantalla. a bañar. Aquí yo estoy poniendo toda la pantalla, pero antes tengo que poner compartir. No. Está bien, ponga toda la pantalla y seleccione el cuadradito. A ver, aquí pongo toda la pantalla. Ajá, y haga clic en toda la pantalla, dice. Ajá, Y luego ahí recién se habilita compartir. sí, compartir. Y ahora pongo lo que quiero compartir. Sí, ya está compartiendo. Ya, ahora sí, ¿se ve anemias? Sí, ya se ve, doctor. Ya, pero ahora quiero pantalla completa. Pongo aquí donde es la presentación de la diapositiva, ¿o no? Sí, correcto. Ya, y por eso les decía, tendría que ahí aparecer. Ya, ahora sí, anemias. Sí, ya está compartiendo bien. Sí. Ah, ya, qué bueno, gracias. Como les digo, es nuevo mi computadorcito que acabo de adquirirlo. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar sobre anemias. Como siempre, vamos a hacer primero la definición para ubicarnos bien en el tema, ¿no? Entonces, una de las definiciones que he encontrado que creo que está muy bien es esta, que dice que la anemia, aquí está el puntero muy bien, la anemia viene de la palabra griega que significa sin sangre y es una enfermedad de la sangre caracterizada por una disminución anormal en el número de glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, o en el contenido de la hemoglobina. En realidad, actualmente la definición es directamente una disminución en el contenido de la hemoglobina. Y si uno analiza, realmente nadie podría tener glóbulos rojos normales y hemoglobina baja, ¿no es cierto? Entonces, como que van relacionados los dos valores, pero porque antiguamente no solamente se decía el número de los glóbulos rojos, sino el número de los glóbulos rojos, la hemoglobina y además se tomaba en cuenta el hematocrito, que los tres valores estén bajos para considerar anemia. En cambio, actualmente solo con tener el valor de la hemoglobina podríamos ya hacer el diagnóstico de anemia, ¿no? Que sea baja la hemoglobina. Un poquito para acordarnos de dónde es que vienen los glóbulos rojos.
Entonces, es más o menos el camino que va a seguir para formarse un glóbulo rojo, ¿no? Empieza con un proeritroblasto, que luego se va a convertir en eritroblasto basófilo, luego en eritroblasto policromatófilo, y esto está en relación a su forma histológica, ¿verdad? Luego está el normoblasto, el reticulocito y finalmente el eritrocito, que es el glóbulo rojo y que es el que va a contener la hemoglobina. Bien, ¿qué es la hemoglobina? Lo que estamos diciendo aquí, que es el diagnóstico, va a estar basado en la concentración de hemoglobina que se tenga, ¿no? Entonces, ¿qué es la hemoglobina? La hemoglobina, como les decía, ya está, o sea, se encuentra dentro del glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo es los que contienen las moléculas de la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula la cual tiene una parte donde, o digamos, su función principal es la de transportar el oxígeno. Entonces, esta hemoglobina, esta molécula, tiene dos partes, ¿no? La parte donde va a transportar el oxígeno, donde se fija el oxígeno en la parte hemo, ¿no? Entonces, la hemoglobina es un componente del glóbulo rojo que va a estar compuesto por una proteína hemo, llamado hemo, que fija el oxígeno. El oxígeno se va a fijar a esta proteína y pues esta proteína va a transportar el oxígeno hasta los pulmones, donde se va a intercambiar con el dióxido de carbono. Cuando esta hemoglobina disminuye, obviamente disminuye esta proteína que es el hemo y no transporta el oxígeno que necesita la persona. Entonces, los que tienen anemia, pues como quien dice, les falta oxígeno, y la falta de oxígeno, o sea, el oxígeno es un nutriente, ya ustedes saben, de todos los tejidos, absolutamente de todos, pero principalmente del sistema nervioso. El sistema nervioso solamente se alimenta de oxígeno y de glucosa. Entonces, si le falta oxígeno, pues uno queda medio somnoliento, decaído, cansado, porque no está teniendo el nutriente especial para que llegue al cerebro. Y hemos dicho que el organismo pues tiene sus mecanismos de compensación, entonces hace de que esté cansado, uno se recueste, se ponga a nivel de que la poca sangre o los pocos glóbulos rojos que tiene lleguen al cerebro y puedan alimentar con el oxígeno suficiente, ¿no? Entonces, su principal función de esta proteína del hemo es que transporta el oxígeno. Por eso la importancia de esta patología, ¿no? Entonces, en general, lo que podemos decir es lo que les decía, que es la disminución del número de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina por debajo de los límites aceptados, normales. Entonces, la otra cosa que hay que aclarar es que el valor de la hemoglobina no es universal. El valor de la hemoglobina va a depender del sexo, de la edad de la persona y principalmente va a depender de a qué nivel de altura del nivel del mar se encuentra esta persona. Entonces, esos son valores importantes para definir si el valor de la hemoglobina está bien o está mal. Pero podríamos decir que dentro de la generalidad, cuando vemos que hay una hemoglobina por debajo de 12 gramos por 100 ml, ya podríamos considerar como anemia en una persona adulta, ¿no?
Entonces, especialmente en las mujeres, en los hombres, ya por debajo de 13 se considera de que este valor está disminuido y que tiene anemia la persona. Entonces, vean cómo se ve la sangre de una persona que es normal, que está llena de eritrocitos con la hemoglobina dentro. En cambio, de una persona que tiene anemia, pues están escasos los eritrocitos o glóbulos rojos y obviamente tienen poca cantidad de anemia o que es de oxígeno. Entonces ya decíamos que el diagnóstico está en base a el valor de la hemoglobina. Para hacer el diagnóstico, pues se lo tiene que hacer en una muestra de sangre, que siempre es un proceso invasivo, pero sí o sí se tiene que hacer este diagnóstico. Y también, como les decía, en los varones se considera que menos de 13 gramos por decilitro, pues ya se considera anemia, y en las mujeres menor a 12. En las embarazadas que están hemodiluidas, menor a 11. Entonces, vean que varía dependiendo del estado fisiológico en el cual se encuentra la persona. Las causas. Existen 3 causas principales para anemia. Una, la pérdida de sangre, puede ser hemorragia. Falta de producción de los glóbulos rojos es la otra causa. Y la tercera causa, hay una mayor velocidad de destrucción de los glóbulos rojos, que es lo que parece, digamos, es la causa principal, por ejemplo, en los recién nacidos que tienen un grupo sanguíneo diferente al de la madre, ¿no? Entonces se destruyen y va a quedar en anemia esta persona. Entonces decíamos que la pérdida de sangre, la principal causa, hemorragias, ¿verdad? En cambio, en la falta de producción de glóbulos rojos tenemos el déficit nutricional, o sea, falta de nutrientes, enfermedades crónicas, defectos en la síntesis de la hemoglobina o del ADN, que van a ser los que ocasionen falta de producción de glóbulos rojos, ¿no? En el déficit nutricional tenemos 2 causas. Una que es por déficit de hierro, ¿no? Y a esa la vamos a llamar anemia ferropénica. Y hay otra que es por déficit de complejo B o vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Y les decía la tercera causa, donde hay mayor velocidad de destrucción de los glóbulos rojos, y ahí tenemos a la hemoglobina anormal y a defectos enzimáticos, ¿no? Entonces, vean que esas son las causas más frecuentes de anemia. Los síntomas, ya hemos mencionado algunos. Entonces, palidez, porque la coloración también está de la cantidad de sangre que uno tiene, ¿no? Fatiga muscular, cansancio, ¿no es cierto? Palpitaciones o taquicardias, cefaleas o vértigos, duele la cabeza o se siente mareado, ¿no? Insomnio, no puede dormir. Puede haber también estreñimiento. Y también dentro de las anemias, de todas estas causas que hemos mencionado, en relación a la anemia nutricional, que serían estas 2, por deficiencia de hierro, un micronutriente, o por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, que también son micronutrientes, pero de esas 2, la más frecuente, la causa más común es la falta de hierro, ¿no? Es la ferropénica la que vamos a encontrar. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando uno tiene anemia, pues aumentan los riesgos de enfermedades, no hay buen rendimiento en el caso de los niños en el colegio, y cuando ya es adulto y trabaja tampoco hay buen rendimiento en las actividades, ¿verdad? Físicas que tenga que hacer cualquier persona. En cambio, una persona que está sin anemia va a estar protegido contra enfermedades,
tiene mejor rendimiento en sus actividades físicas y obviamente mayor rendimiento en la escuela, en el colegio o en la universidad. ¿Cómo se clasifican las anemias? Ya les decía, tenemos esta anemia, la ferropénica, que es por un trastorno muy frecuente, más o menos el 30% de la población tiene este tipo de anemia, y se debe a falta de la disponibilidad de hierro en el organismo. Las causas pueden ser por pérdida de sangre, o sea, igual las hemorragias, ¿no? Dejan poca cantidad de sangre y poco hierro, mala alimentación, y es muy frecuente también en el embarazo porque se utiliza mayor cantidad de hierro, ¿no? Entonces, esas son las causas. Ahora tenemos la otra anemia, que es la megaloblástica, que la eritropoyesis, o sea, la formación de glóbulos rojos, es ineficaz, no es buena, ¿no? Los hematíes o glóbulos rojos son muy frágiles, débiles, y por eso es que es mega, o sea, son grandes y se destruyen mucho más rápidamente y no llegan a desarrollarse completamente debido a que falta ácido fólico y vitamina B12, ¿no? Es causada por alteración de la síntesis del ADN con consecuencia de glóbulos rojos grandes, inmaduros. Por eso se llaman megaloblastos, y estos se destruyen mucho más rápidamente, o sea, mueren antes de los 120 días que normalmente tiene de vida un glóbulo rojo, ¿no? Seguimos hablando de la clasificación. Entonces, la ferropénica, que es causada por déficit de hierro, ¿no? Son los glóbulos rojos, en este caso, al contrario de la megaloblástica, van a ser glóbulos rojos pequeños, ¿no? Microcíticos. Entonces quiere decir que son pequeños, tienen poca cantidad de hemoglobina en su interior, por eso es que son hipocrómicos, o sea, en una tinción se los ve o sea, mucho más pálidos, ¿no es cierto? Entonces son pequeños, pálidos, y como tienen poca cantidad de hemoglobina, entonces cuando se ve la cantidad de ferritina que se debería de tener a disposición, está obviamente disminuida, ¿no? Entonces tenemos ahí. Ahora, el hierro, que viene siendo el nutriente principal, por eso es que lo estudiamos aquí, en nutrición. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cómo está? Entonces, el hierro constituye una de las enzimas hemáticas, que es la hemoglobina o los citocromos. Es transportado como transferrina, almacenado como ferritina y excretado en las células descamadas y en las hemorragias, ¿no? Entonces, vean aquí que como es transportado, nosotros el transporte tenemos que ver qué cantidad de transferina hay, y almacenado como ferritina, ¿no? Que podemos también pedir ese laboratorio y ver si está almacenado o no. Entonces, en el caso de la anemia ferropénica, puede ser en algunos casos porque la absorción del hierro es ineficiente, ¿no? Esto se ve en la ingesta dietética insuficiente o inadecuada. Si no consumo la cantidad de hierro que necesito, pues ¿de dónde se va a absorber, verdad? Entonces, si la ingesta es baja, pues voy a tener deficiencia de hierro. En el síndrome de mala absorción, esto es porque el intestino, en el lugar donde se debe absorber el hierro, pues no está bien, entonces por eso es que tengo un síndrome de mala absorción. O cuando hay resección intestinal, entonces el intestino está muy corto
y no tiene la suficiente capacidad de absorber, ¿no? También puede ser la causa depósitos disminuidos. Cuando hay depósitos disminuidos en un prematuro, ¿por qué? Porque no ha tenido el tiempo suficiente para que la mamá le pase los nutrientes. Acuérdense que es el tercer trimestre en el cual ya la mamá le pasa solamente los nutrientes y el producto va a crecer. Y como este tercer semestre, en el caso de un prematuro, se ha acortado, es menos tiempo, entonces no tiene el tiempo suficiente. Por eso es que los prematuros, la mayoría, nacen con anemia, ¿no? Lo otro es cuando hay un embarazo gemelar, cuando son 2 o 3 productos, no ha alcanzado la mamá a llenar todos esos depósitos, ¿no? Entonces van a tener algún grado de anemia. En el caso de hemorragia intrauterina o transfusión fetomaterna o transfusión gemelo, qué sé yo, entonces igual los depósitos están disminuidos, ¿no? La otra causa es el aumento de requerimientos en el crecimiento acelerado. Cuando hay crecimiento acelerado en los lactantes, ¿no? Los primeros 100 días de vida es un crecimiento recontracelerado. Luego entra como que un poco más disminuido, pero igual su requerimiento es mayor en el caso de los niños. Y luego cuando uno llega a la adolescencia, pues nuevamente es un crecimiento rápido, entonces acelerado, y esas 2 épocas, tanto de lactantes como de adolescentes, necesitan una gran cantidad de hierro, ¿no? En el caso del embarazo y en el caso de la lactancia también. Luego están las pérdidas aumentadas. Hay pérdidas aumentadas cuando hay hemorragias perinatales, hemorragias digestivas, menstruaciones excesivas, epistaxis reiteradas, pérdidas de sangre por cualquier otro órgano, cualquier hemorragia interna o externa que pueda ocurrir. Entonces están estas pérdidas aumentadas. Entonces vean que esas son las causas por las cuales va a haber anemia o disminución. En relación al hierro, a este nutriente, ¿dónde se encuentra? ¿En qué alimentos? Bueno, los alimentos se van a clasificar en 2, ¿no? Unos alimentos que se llaman alimentos hemínicos, que están en relación a la anemia, y otros alimentos que son los no hemínicos. Es fácil esta relación porque obviamente el hemínico es aquel que está en relación con el heme. ¿Y dónde está el heme? En la sangre, ¿verdad? Es la molécula, la proteína, el heme. Entonces, todas las carnes, todo lo que está relacionado con circulación de sangre, pues son productos hemínicos, ¿no? Entonces, carne de res, carne de pollo, pescado, todos los productos, o sea, todas las carnes estarían como alimentos o hemínicos. En cambio, los no hemínicos, ¿no? Son aquellos que son las frutas, verduras, legumbres, todo el resto de los alimentos que contienen hemoglobina, que contienen hierro, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar, se dice que están en gran cantidad en todos aquellos vegetales de color verde intenso o verde oscuro. Entonces ahí tenemos a los brócolis, a las acelgas, a todos los, como dice su nombre, alimentos verdes, ¿no? Hojas verdes. Luego están las legumbres, ahí están principalmente los porotos, las lentejas y todos los granos integrales oscuros también contienen gran cantidad de hierro. Ahora, ¿cuál es la clave, no? ¿Por qué son mejores unos que otros?
todo está relacionado a la absorción del hierro. Resulta de que empezando desde el principio, nuestro principal alimento al nacer es la leche. Y en este caso tendría que ser la leche materna, ¿no? La de preferencia. Y resulta que entre las leches que hemos visto de preparación, la leche materna, la leche fluida y la leche en polvo, la leche materna es la que menos concentración de hierro tiene, pero es la recomendada. Ustedes han hecho su seminario de lactancia y estoy segura que en ningún momento han dicho, mejor cómprele leche en polvo porque tiene mayor cantidad de hierro, ¿no? Siempre han dicho de que no hay mejor leche que la leche materna. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Por qué es mejor la leche materna si tiene tan poquito hierro en este caso? Y resulta de que es mejor por la absorción, porque la absorción del hierro de la leche materna está por encima del 50% de hierro que contiene esa leche. En cambio, la leche fluida y la leche en polvo, la absorción está entre el 3 y el 5%. Entonces, la diferencia de absorción es grande, por eso es que la leche materna es la mejor, ¿no? Entonces, de esta absorción, que va a tener muchas, formas de mejorar y el por qué es tan baja en los alimentos no hemínicos principalmente, es porque el hierro tiene algunos facilitadores de absorción y tiene también inhibidores de la absorción, y esto está en relación a la característica del hierro, ¿no? Entonces, dentro de los facilitadores están los péptidos liberados durante la digestión de proteínas, como carnes rojas y blandas. Está la vitamina C, el aceite de oliva, ¿ya? Pero de todos estos, el que más facilita es la vitamina C. Y por eso es que la recomendación está en que el hierro se lo debe tomar antes de los alimentos, 1 hora antes, o después de haber recibido a cualquier alimento, 1 hora después. Pero no se recomienda junto con los alimentos, porque nadie va a comer solamente una carne roja y de ahí que se absorba el hierro, ¿no es cierto? Se come la carne roja con carbohidratos o con lípidos y no solamente con el aceite de oliva. Entonces, la recomendación es de que el hierro se consuma o 1 hora antes o 1 hora después de los alimentos, ¿no es cierto? Luego, los inhibidores, pues hay un montón. La fibra dietaria, el arroz, maíz, salvado, todos ellos, porque tienen fitatos. Luego están los polifenoles, que están en el té, en el café, el calcio, que está en la leche, el zinc. Entonces, vean que los inhibidores son muy importantes. Y cuando uno receta, pues al paciente principalmente, el paciente va a consumir el hierro, por decirle, con un té o un café, porque además tiene un sabor horrible. Entonces, estamos haciendo que consuma ese sabor horrible y está tomando con un inhibidor, está haciendo de que no se absorba. O en el caso del bebé, la mamá que le pone toda la leche, ¿no es cierto? Entonces le pone el hierro a la leche y está el calcio y no se absorbe. Es bien importante que nosotros conozcamos estos inhibidores y los facilitadores. Entonces, es importante, como les decía, para tener un buen tratamiento y una buena absorción, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta esto de los facilitadores y los inhibidores.
Entonces decíamos que los que favorecen la absorción están las carnes, las vísceras, alimentos con vitamina C, como cítricos, kiwi, tomate, repollo, brócoli, coliflor, papa y todos los de hoja verde que hemos dicho que contienen gran cantidad de hierro y obviamente es mucho más fácil su absorción. Y otros alimentos que interfieren con la absorción, ya hemos mencionado, el café, el té, el huevo, alimentos con harinas integrales, la soya, van a inhibir la absorción. Ahora, ¿cuáles son los alimentos ricos en hierro? Vean que aquí están los cereales integrales que tienen hierro, la carne que tiene hierro, las verduras de hoja verde en buena cantidad, los frutos secos, obviamente las vísceras, el hígado, las legumbres, como les decía, los porotos, las lentejas, los mariscos que tienen buena cantidad de hierro, pero la absorción es la clave en estos alimentos. Tienen mejor absorción los del grupo M, que son las carnes, ¿no? Y a pesar de que tienen gran cantidad, por ejemplo, las legumbres, las lentejas, los porotos, 7, imagínense, tienen una buena cantidad de hierro, la absorción es baja, muy mala la absorción, no pasa del 5%, la mayoría 3% de absorción de esa cantidad de hierro que tienen. Y pues hablando ya del tratamiento, pues el tratamiento en este caso, si la deficiencia es hierro, es reponer el hierro, ¿no? Entonces se usa el hierro oral, que es el sulfato ferroso, y por eso es que se prefiere que sea en ayunas, 100 miligramos día, hasta normalizar la hemoglobina, después de 30 a 50 miligramos día, hasta normalizar la ferritina, que viene siendo el depósito, ¿no? Y también el hierro endovenoso se utiliza muy poco porque es un nutriente, si ustedes quieren, medicamento que va a causar mucho daño en los vasos, ¿no? Entonces se trata de no utilizar, es muy rara vez que se va a utilizar el hierro endovenoso. Bien, eso sería la parte de anemias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Hay algo que quieran, alguna aclaración? Chicos, ¿qué pasó? ¿Será? Hola, ¿me escuchan? No me digan que no han escuchado nada, me salieron. Sí, claro. Me están asustando. Yo dije, por ahí se ha cortado la transmisión, no sé qué.